Nicaragua, gente que no vende patria, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es lunes 27 de junio de 2022. Con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 34 minutos. Hoy cumpleaños mi mamá. 27 de junio, Día del Socorro. Estaría cumpliendo 97 años. Sí, 97 años. Y hoy es el aniversario de William Díaz Romero, a quien tuvimos el honor de conocer y ser su amigo. 43 años de su asesinato. Fue capturado, torturado y asesinado. Su cuerpo fue lanzado en aquel tiempo en un camino solitario rumbo a San Isidro de la Cruz Verde, en un costado de Villafontana, y allí fue sepultado por unos vecinos campesinos, y luego finalmente su madre, doña Dalix Romero, que en paz descanse, después de una intensa búsqueda, de buscarlo por todas partes, andar de cárcel en cárcel, de hospital en hospital, preguntándole a los guerrilleros, finalmente dieron con su cuerpo y pudieron desenterrarlo y darle enterrarlo y saber dónde estaba para poderle rendir tributo. William Díaz Romero, a quien conocíamos como el Osito, el Oso, William Violento le decíamos también porque tiene un carácter explosivo. Tuvo un enorme trabajo organizativo en los barrios occidentales de Managua, de lo cual vamos a hablar ampliamente un poquito más tarde. Vivía aquí en el barrio La Veloz, que hoy lleva su nombre, el barrio William Díaz Romero, contiguo a Bolonia, entre Bolonia y el estadio, ponerle, y el Carmen más bien. Y hoy será su acto, el acto que recuerda su memoria. Saludamos a Janet y a Mirna, sus hermanas. Honor y gloria a William Díaz Romero. Hoy es el aniversario también, el 36, ¿no? Aniversario del histórico fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. 27 de junio de 1986, un fallo que desde el punto de vista jurídico fue un auténtico terremoto, una hecatombe jurídica mundial. Porque por primera vez se condenaba a Estados Unidos por una agresión militar. Estados Unidos sabía que olfateaba que lo iban a condenar y por eso se retiró. Mandó una cartita y le dijo a la corte: usted no tiene jurisdicción para ver esta controversia. Esa demanda de Nicaragua no tiene ningún asidero jurídico. Y Estados Unidos no va a participar en nada que tenga que ver con este caso. Se le mandó a decir a Estados Unidos a la corte. Cuando Estados Unidos sabe que no tiene control, lo que hace es vilipendiar y después retirarse. Y en este caso fue así. Pasaron, apenas Nicaragua introdujo la demanda, que eso fue el 9 de abril de 1984, Estados Unidos empezó una campaña de descrédito sobre el tribunal y sobre los jueces, sobre los magistrados. En todos sus medios, los medios corporativos, los medios nazis, que se las pican de independiente y de equilibrado y objetivo, todos ellos, todos comenzaron una campaña contra los magistrados y contra el tribunal como tal, para culminar con el retiro de Estados Unidos de la Corte. Pero finalmente la Corte falló a favor de Nicaragua, un fallo histórico,
le ordenó a los dos países ponerse de acuerdo en la indemnización, como Estados Unidos no quiso. En el 89 la Corte cuantificó los daños en $17 mil millones de la época. Estamos hablando ya hace 33 años. ¿No? O sea, con inflación y todo eso, ese dinero debía andar por los $40 mil millones a esta altura del campeonato. Un fallo histórico por la guerra que lanzó el imperialismo norteamericano contra el pueblo nicaragüense a lo largo de los 10 años de la década del 90, bueno, más bien hasta el 91, y la destrucción, la cantidad de muertos que causó esa barbarie que cometió Estados Unidos contra el pueblo nicaragüense. Daniel siempre nos ha dicho, algún día, llegará ese día que van a tener que pagar. Y será, así será, a ver, tal vez no estemos nosotros ya sobre la tierra, pero tendrán que pagar. Después vino la servidumbre de la oligarquía nicaragüense somocista que, no, pues no me paguen nada, y renunció políticamente, pero no jurídicamente, pues nunca llegó ante la corte y dijo retiro, nunca. De manera que eso está vigente. Bueno. Espectaculares las imágenes que nos dejó la caminata del repliegue al vapor. Espectaculares. Qué, voy a ser vulgar, qué cachimbo gente el que había el sábado. Le ganaron a la marcha de Bataola. Sí, hombre. Ha sido la más grande hasta ahora. Y después está la de León, que también fue muy buena, la del sábado. Bueno, buena la de Matagalpa también, pero mejor la de León y la de Managua, pues. Hay que felicitar a todas las fuerzas partidarias, ¿no? Todos los territorios de la capital se esforzaron. Qué chavalero el que iba ahí. También los viejos combatientes, incluso en silla de ruedas y demás. Había una ruta que había establecido la policía y por eso no permitían irse para otro lado para garantizar su seguridad, y eso es correcto, eso es correcto. La policía estableció una ruta para decir, hombre, pues si por aquí se van, yo garantizo que les va a ir bien. Pero si la gente comienza a irse, no, es que por aquí es lo histórico, entonces, por eso la policía introdujo un orden correcto ahí. De verdad, me han estado escribiendo de Masaya, lo quiero decir porque me acordé ahorita porque mencioné a la policía. Me han estado escribiendo de Masaya en la última semana, gente, dueños de motocicletas que se están quejando, que dicen que la policía en Masaya les anda quitando la moto a todo el mundo, con cualquier excusa. Si esto es cierto, un exhorto a la Policía Nacional de Masaya que pongan atención. Hay mucha inconformidad, me decían dos compañeros ahí que víctimas de que le quitaron su moto ahí en Masaya. Dicen que hay unos operativos y que en lugar de multar o llamar la atención, lo que hacen es llevarse la moto. Y eso les causa perjuicio a mucha gente. De manera que traslado la queja de los ciudadanos de Masaya. Bueno, fíjense, quiero contar cosas de San Judas, porque yo creo que la lucha del pueblo de San Judas no ha sido, digamos, reconocida con justicia. Siempre hablamos de los barrios orientales y poco hablamos de San Judas, y San Judas fue de un heroísmo enorme. Soportó las embestidas de la guardia a lo largo de 9, 10 días, hermano. La guardia le tenía miedo a San Judas, le tenía miedo. Y los chavalos de ahí de San Judas se replegaron cuando ya no le quedaban municiones. Por eso que se repliegan al crucero. No solo la hacienda del vapor, hubo 3 o 4 haciendas más. Pero esos chavalos, bueno, ya ninguno dijo de chaval, pusieron a temblar a la guardia en Managua. La pusieron a temblar. Entraban con tanquetas, con ametralladoras, eran columnas enormes de la guardia entrando porque le tenían miedo a los chavalos de San Judas. Además que esos chavalos se conocían, son vericuetos. Lo que pasa es que uno ahorita ubica a San Judas, a ver, los que están fuera de Managua, San Judas es lo que está al sur del Sumen, al sur del centro cívico, pues.
Y después pega con 4 o 5 barrios más, ¿verdad? Sierra Maestra, el Camilo Ortega, Pocho Puape, calma. Ahí me falta alguno. Que esos son ya que esos eran en aquella época predios montosos, finca. Y la mayor parte de las calles no eran ni adoquinadas ni pavimentadas, eran veredas, cauces, hondonadas. Y el chavalero se conocía eso como la palma de su mano. Entonces eso les daba oportunidad de escapar de las embestidas de la guardia, de emboscar a la guardia. Pero aún así, fue una matanza terrible. Vamos a contar algunos casos. Porque hace algunos años, creo que hace como 2 años, quiero mostrar esto a los que nos están viendo por Facebook Live, o que nos ven más tarde por YouTube, o por Odyssey, o por YouTube, o por... ¿Cómo que se llama la red? Ni me acuerdo ya, pero bueno. BK, correcto. Entonces, esto que está aquí, portada rosada, me lo trajo Jorge Cantillano, un combatiente de San Judas. Gran compañero. Militar retirado. Activo, ahí anda metido siempre en todas las cosas del frente. Junto con Francisca, su compañera de toda la vida, Francisca Mendoza. Entonces esto se llama, está escrito por Cristóbal Guevara Casalla. Él en aquel tiempo, no sé si sigue viviendo en Canadá. Lo escribió en Alberta, Canadá. Lo fechó, lo terminó de escribir seguramente, el 20 de diciembre de 1999. Tiene 2 nombres, Zanjas en San Judas. No, Zanjas, San Judas en las trincheras. Otro nombre, San Judas tras las huellas de historia. Pero además tiene una serie de incorporaciones, de correcciones de muchos compañeros de ahí de San Judas. Es un volumen, es un libro grande, grande. Y está muy bien escrito. Tiene muchos datos de la insurrección en San Judas, muchos datos, muchos. Tiene una memoria privilegiada. Cristóbal Guevara, bueno, de esto hace ya 23 años que lo terminó de escribir. Y yo le agradezco a Jorge Cantillano porque nos hicieron custodia de este libro. Ojalá que se encontrara alguien, alguna entidad como la Alcaldía de Managua o como INICER, que me ocurre ahorita, o como quién más. Telcor, entidades que tienen recursos para poder editar y publicar este libro. Yo repito, San Judas no ha sido valorado en su justa dimensión de todo el esfuerzo de la juventud de San Judas y el pueblo de San Judas en la insurrección final. Fue descomunal eso, descomunal. Ahí cayeron cantidad de compañeros. Precisamente William Díaz cae después de una reunión que había tenido en San Judas. Bueno, cae preso y después lo asesinan. Entonces yo quiero leer algunos pasajes, algunos. Sobre todo, quiero recordar a los muertos porque, a ver, muchos de los compañeros y de las compañeras que fueron el sábado en la marcha, en la caminata hacia el crucero, no conocen la historia. Y creo que tampoco conocen la envergadura del esfuerzo de esos muchachos y esas muchachas. Y conviene que los que somos de mayor edad traslademos a las nuevas generaciones todo lo que ahí pasó. Que le contemos a todo ese chavalero que anduvo ahí, que le contemos por qué se hace eso. ¿Qué fue lo que ocurrió el 16 de junio? ¿Por qué ocurrió? No fueron 7 días, fueron como 10 días de combate ahí en San Judas. Porque la insurrección realmente en San Judas empezó antes del 9 de junio. El chavalero andaba desbordado y comenzaron a hacer barricadas. Eso fue espontáneo. La fuerza guerrillera del Frente Sandinista en San Judas eran 50 compañeros. Bien armados, 50. Imagínate. Que es lo que hemos dicho en muchas oportunidades. ¿No? Es el pueblo de Nicaragua el que se liberó a sí mismo.
había una fuerza vanguardia, un contingente vanguardia, pero de ninguna manera puede decir que ese contingente es el que liberó a Nicaragua. No fue el Frente Sandinista como organización, dirigió, encabezó, pero el pueblo de Nicaragua el que se liberó a sí mismo. Una tesis de Daniel desde siempre. Daniel ha insistido en esto. Entonces, dice Pablo Emilio Barreto también ha hecho un esfuerzo relevante, ha recopilado muchos de los nombres de los caídos. Recordemos que después que se repliegan los compañeros a la finca, a las haciendas del crucero, un oreja los denunció cuando llegaron en la noche del 16 y al mediodía del 17 de junio, la guardia llegó, los atacó, ahí mataron como a 14 civiles, ninguno andaba armado. Dice en su libro inédito, el compañero Cristóbal Guevara Casalla, San Judas fue la fuerza de Occidente, en donde la labor organizativa desarrollada por los proletarios y las EPP, más las redes de apoyo y el recurso militar de los terceristas, tuvo frutos desorbitantes. Fíjate que ahí incluso en el combate es que, antes del repliegue, es que las fuerzas de las tres tendencias decían, aquí ya no hay proletario ni GPP ni nada, aquí hay Frente Sandinista. A partir de el calor del combate. Muy interesantísimo es esto, pues. Pero fíjate, dice, esto es verdad, esto como lo cuenta, es que me parece, todo el libro es muy bueno, pero bueno, quiero leer esta parte. Dice, a ver, si la historia de la insurrección en Nicaragua hablan de un pueblo en armas, de una fortaleza puerta por puerta, con un rosario de contradicciones, esta historia habla de una mano blanca y una negra, de un ser de alcurnia con un hombre de barrio, de una mujer y un hombre, de un niño, de un joven y de un adulto, y de un anciano, de comerciante y religioso, con pordioseros y bazuqueros, de niñas enamoradas, de jóvenes guerrilleros, del hombre consagrado a ser libre y vencido por un traidor. Este tiene que ser el capítulo dedicado a San Judas, el barrio de los bazuqueros del Ceibo, quienes buscaban una pala para la trinchera y la alivian en la mirada. Ahí en los días de la guerra fueron presentes el profeta con su carretón lleno de botellas camuflando un fierro para la guerra, Carballo trasladando alcohol en botellas de ron plata y parlando como el guasón frente a las bestias, las putas de la Chepajolota separadas por el cauce de Vistahermosa carrereando para asistir a un herido, el reservado de la vieja Vulgar con la puerta semiabierta para brindar refugio al perseguido, los catalogados como vagos, quienes pabulaban los billares del Burro, los de Chiripa y los putales de Lisimaco Chávez, a esas personas que por su condición social la labor de conciencia política no les prestó atención, pero los lumpen, a la hora de las piedras pomes, se hicieron presentes en la lucha, los lumpen y las parias que por su apariencia social fueron descartados por el frente, pero ellos por su voluntad o por ignorancia fueron usados para la comunicación, para llevar las armas, medicina y cargar heridos. Todos ellos y nosotros, los guerrilleros del sandinismo, fusionados en un solo puño, hicimos la insurrección del occidente de Managua. El parto de la libertad comenzó desde las 2 de la tarde, las llantas ardían de día, las cacerolas tronaban, los polvazales besaban a la atmósfera y en la tierra caliente aquella gente corría y saltaba demandando un arma para combatir. Ese séptimo día del mes de junio de 1979, el barrio San Judas fue un infierno con sus demonios enfurecidos, imposibles de controlar, enloquecidos por los deseos de justicia social. El estruendo se escuchaba en toda la cardinalidad, desde el Valle del Espanto hasta Torremolinas, desde el otro barrio Torremolinas, y desde la Morita hasta la Quebradita. Fue algo inevitable e incontrolable. Nada pudo detener a San Judas insurreccionado. La guerrilla sandinista como vanguardia, oigan este concepto qué bonito, la guerrilla sandinista como vanguardia pasó a ser subordinada del barrio y una vez que esa avalancha humana empujó no hubo más remedio que reventarla. Ya estábamos montados en el macho y había que jinetearlo. Las circunstancias nos obligaron a faltar a las expectativas del Estado Mayor de iniciar la insurrección el 10 de junio. A eso se suma la falta de orientación del Estado Mayor que nunca llegó.
Ahora voy a leer los nombres de los caídos que este hombre recuerda. Nos vamos a llevar un tiempito, pero compañeros, hay que rendirle, hasta la Rosatrejo mencionan aquí, hay que rendirle homenaje a todos los caídos de San Judas. Dice el compañero, siempre se me olvida el nombre, Cristóbal Guevara Casaya: trataré de mencionar a todos aquellos compañeros de lucha que persisten en mi memoria. Pido me disculpe a aquel que se me quede atrás del pensamiento, pero de todas maneras sabrá que estará presente. El esfuerzo de no dejar a nadie fuera de estas páginas, ya sea sobreviviente o caído, me es difícil. 25 años después, el negativo de mi memoria se ha velado un poco, y esto es verdad. Pero oigan esto, fíjense, estamos hablando del 99 que está escrito esto. Pongan atención a esta parte. Pero el recuerdo en relación a los acontecimientos, lugares y rostros que aún persisten en mi memoria los podré seguir viendo hasta el final de mi día. Salvo algunos compas en el exilio que no quisieron que se les nombrara. Asimismo, algunos compañeros que viven en el país y consideraron no conveniente que se publiquen sus nombres por el temor de perder sus empleos, y otros por su seguridad personal. Imagínate, así vivíamos los sandinistas en los años 90. Nos hablan de democracia, mentira. Los sandinistas éramos perseguidos, éramos vilipendiados, teníamos que ocultar nuestra identidad para poder conservar un trabajo. Esto está escrito en el 99, recuerdo. Y esto fue, así era, así fue. Esos años fueron terribles para el sandinismo. Y hubo miles de sandinistas que se fueron de Nicaragua en los años 90 porque no encontraban dónde trabajar. Miles de sandinistas por ser sandinistas. Había un compañero que le dijo al autor: ya no vivimos una revolución, todo ha retrocedido y a eso le tememos. Hemos sufrido lo suficiente de los gobiernos, hoy ya somos viejos, en aquel tiempo 40, 50 años, y qué bueno, al menos ya no se ocupan de nosotros. Aquí medio vivimos coyol quebrado, coyol comido, y es jodido encontrar trabajo, le contaban los compañeros a Cristóbal Guevara Casaya. Esto es importante, son cosas que se nos olvidan. Aquí cuenta a la memoria de Ariel Alma Casco y su cuñado Javier Argeñal del Valle del Espanto, quienes fueron capturados y desaparecidos del Open, que no es el Open 3. El Open 3, habían 3 Open, Open 1, Open 2 y Open 3. Del Open, el Open 1 es este. Carlos Humberto Camacho, quien cae en la Cuesta del Plomo. Nelson, Domingo, Leonel, todos del Open. Chester Escobar de Monseñor Lescano, quien cae en la masacre de Bataola. Era estudiante del Ramírez Goyena. A todos los inocentes que murieron por la lluvia de fuego. A la señora Marta Leitón, que muere al caer un roquete en su casa. Ella vivía opuesto a la pulpería de la Celina, sepultada en el patio, y dejó 3 niñas huérfanas. Otra persona que murió por el bombardeo de los rockets fue la señora Bustuda, que usaba unos lentes grandes. Ella vivía de la escuela Belén, media cuadra al sur, vecina de don Roger Mena, que en paz descanse. A esa señora le cayó el rocket y la destrozó en pedazos. Al Chino Rojas, hermano de Agustín, Alex y Carmencita, quien cayó en combate. Él vivía de Los Cocos, 1 cuadra arriba, 1 cuadra al norte y media cuadra arriba. El señor que muere por los rockets del Ceibo, 1 cuadra al norte y 20 varas abajo. La explosión destruyó la casa de las tortilleras, donde vivía la mujer del Colocho. A la belleza de aquellos a la belleza de aquellos ojos color de cielo y rostro de virgen bajada de las alturas, la chavala más linda de esa generación juvenil en San Judas. Ella murió cuando un guardia disparó al suelo, la bala dio en un manjol y el proyectil se desvió, impactando la humanidad de la Violeta Gata. Ella vivía de Los Cocos, 2 cuadras arriba y 2 cuadras al lago. A todos los verdaderos combatientes de San Judas, al viejo grande de manos manchadas y de profesión taxero, quien residía a la entrada del barrio en la calle recta de los Raspados Loli.
a Rigo Rodríguez, RR, a Chepechú Zamora, a los señores de la Casa de Seguridad de Danilo Norori, en donde yo estuve por algunas horas herido. Ellos vivían en la última calle norte, a orillas del Cauce. Doña Fredesvinda, la Casa Bonita de Jardines, al heroísmo de Pilluca, el Pit, los hermanos Tiburcio, Bruno Lorío, los del Molino de donde Doña Chu, Proveedor, Chico Proveedor, Moisés, la familia Juanita Rubio, Lico, Chaca, Roberto y Pablo, el Lagarto Juancho, Cheneto, José, el Gallinazo. Los de la Morita, Leoncio Tristón, Pepe, el Cacique, Augusto, Ángel, el Negro, Jafet, a Iliana Zamora, a Irma, la Cintia, a Danilo Serrano y su novia, el bravo guerrero a quien llamábamos Estrellita. Él era un adolescente que vivía en la cuadra de Roberto Vargas Batre. Los de la Hielera, los hermanos que residían del Ceibón, una y media cuadra al sur en el Molinito, los hermanos Cubillo, Maritza, César y el Cumiche, todos caídos. Marcos Tapa, Caremalo, José Cruz Delgadillo, Crucito, y la gordita que hacía fiestas y paseos al mar, de donde Crucito, media cuadra abajo, Beatriz Narváez, Orión Briones, a Ronald, el loco Ronald, a Jenny García y su cuñado, el Chele, todos de familia de Rosendo García, Roger y Lionel López, los de la sastrería, doña Mercedes Estrada, los del Ceibón, Carlos Patón y familia, a Orlando Blandón, la Negra Celina, a Josué, a Juan y la Vaquita, a los hermanos Leoncio y Juan Brene, Alfonso Flores, Sam y la Virgen, Jorge Cantillano y Francisca, la Chica, a Patricia y Urbín Inarte, al tío, pariente de Augusto, aquel heroico negro que se enfrentaba a las tanquetas con una pistola 38, el negro Mackenzie, al compañero que apodaban el payaso por el Nancite, Francisca Segura Mesa y su mamá Mildred Mesa del lado pobre de Vista Hermosa, Julio Moya de Vista Hermosa, Carlitos Martínez de la CB100, Onda del Camino de Bolas a la altura de Vista Hermosa, César Martínez el Tigrito, Chilolo el de la panadería, la Juana Enfermera, Rosa Argentina Martínez, Mario y su hermano Bayardo, los colaboradores de la clandestinidad de la guerra, Aníbal Martínez y Danilo Martínez, los de la panadería por la Raimol, don Porfirio Mendoza y su esposa doña Carmen, quienes soportaron el clandestinaje en toda dirección, doña Carmen Mendoza y doña Leonor Córdoba. Ellas me sacaron de la cárcel y no dieron tiempo a que la guardia me identificara. A don Julián Vado, quien alimentó a la guerrilla en las vísperas de la guerra, don Pedro Linarte, quien facilitó la escuela Clementina Cabeza y su casa para cualquier emergencia, doña Emilia Hernández, Casa de Seguridad, Chico Villarreal y Juana la enfermera. Ellos asistieron mis heridas cuando me desangraba, doña Dora Fonseca y el Chele Cardosa, los Marenco, doña Mariita del cine una y media cuadra al sur, ancianita que estuvo involucrada en estos asuntos de cuando el comandante Carlos Fonseca necesitó refugio en el barrio San Judas, cuando Carlos Fonseca venía a los cuadros de béisbol, la mamá de Carlos Patón del Ceibón al norte, Enoa y Rosa Mendoza, don José Dietrich y su hijo Jairo Dietrich Narváez de la pulpería de doña Teresa Narváez, la María Potoy, compañera de gran valor en los enfrentamientos, siempre espiando por las puertas para abrir y asistir a quien necesitaba su albergue, siempre lista para curar o para esconder. A doña Mercedes Estrada y sus hijos Chago, Ninosca, Silvia, Socorro y Will el Negro, César Martínez el Tigrito, uno de los más destacados colaboradores. A los caídos de la cuadra y de mi vecindad, Erlinda López, el adolescente Marvin Zacarías, el Carita Quemada, ambos asesinados el mismo día. A Israel y Argelia Lara, al chino Hernández Cruz y su hermano Edgar de la Rolter, a Aurelila Mendoza, el niño Apolinar Delgadillo, Polín, al compañero Ramiro Martínez, hermano de Denis Loco, caído en el vapor, a René Gómez, René Chele, a Mario Montenegro, Ernesto Martínez Hernández y Bayardo, Emma Proveedor y Chaca, quienes vivían frente a frente, Francisco Espinosa, a Saba, mi amigo, quien vivía media cuadra al norte de Las Jolotas, a Roberto García, el de la panadería donde Memo, que cae en el frente sur, los hijos de doña Hortensia, César, Rosendo García, Rosendito, Pedro Espinosa, Fernando Brenes Porra, quien fue capturado y desaparecido, Miguel Fornos Lico, hijo de doña Juanita Rubio, a los bravos combatientes Wilfredo Vaca, Los Palacios frente a la iglesia, Pepe, hermano de Augusto, Aníbal Bendaña, Miguel Zurdo, Máximo Teye, Luis Salgado, La Liebre, María Ivette Fonseca, El Vikingo, Máximo López, Felipe Rayo, Antonio Salgado, María
María Ivette Fonseca, ya la mencionamos, Walter López, Chompipe, al gordo Mario Lorío, a Sergio González, Patita, Carlos Flores, Paparapa, Payo, el marido de Johanna Córdoba, a Bruno Lorío, destacado combatiente, a Uriel y Jaime, los ñañitas, quienes vivían por la Pablo VI, a Víctor y Carlos Cienfuegos, a Mauricio Somarriba Aguilar, el flaco Jacobo, Resortes, el negro Mauricio, Auxiliadora González, Benigno, Félix Ramírez, José Ramón Orozco, Pinochito, mi compañero del Villaseca, del lado de la Pablo VI, a Mauricio Aguilar, a Jorge Ramírez, a Yuri Valle Olivares, hoy comisionado general, jefe de la policía allá en Carazo, Yuri Valle Olivares del Valle del Espanto. En algunos casos, si mencionara los nombres legales, nadie los conocería, pero si les digo el apodo, todos sabrán quienes fuimos a dar esa vuelta. Ahora quiero contarles otra cosa. Hasta ahí llego con nombres de los compañeros vivos, o sea, sobrevivientes de la guerra y caídos eran ellos. Ahora vamos con un par de relatos, hermanos, que... Este es un ejemplo de las cosas que ahí se hicieron. Dicen que este compañero, Caremalo le decían, que vivía frente a la hielera de los Obandos, venía la guardia atrás de él. Entonces él levanta la tapa de un manjol, se deja ir dentro del hoyo del manjol. Solo imagínate, un manjol no es un tragante de agua pluvial, manjol, agua negra. Entonces la guardia no lo detecta. Ve por los hoyos del manjol, ve pasar a los guardias. Se sale de la alcantarilla y después logró escapar. Dice el autor que esto se lo contó por teléfono la Beatriz Narváez. Después quiero contar esto. Quiero leer esto. Pues, esto es del 27 de julio del 79. Recuerden, este es un relato de Cristóbal Guevara Casalla. La vuelta de la gallina. Después del triunfo de la revolución, Jorge Cantillano se dio a la tarea de encontrar los restos de los hermanos. Encontramos al anciano que cuidaba los tanques de agua en el Quilocho. Él fue la persona que la guardia puso a recoger los cadáveres y quien los depositó en un camión. Él nos contó de que antes de que él subiera unos 25 cuerpos al camión, las bestias remataron a cada uno de los compañeros disparándoles un tiro en la cabeza. Algunos de ellos todavía agonizaban y otros estaban solamente heridos, pero a todos les dieron el tiro de gracia, incluso a los que ya estaban muertos. Otra persona que contribuyó para encontrar los restos de los compañeros fue un señor italiano, dueño del restaurante, la casa siguiente que estaba después del estacionamiento de los Busestún. Ese señor era el papá de una compañera nuestra, activista del CUN en la UNAM. Ella fue novia del Pelón Fariña, quien quedó como presidente interino del CUN en 1979. Él siguió a las bestias en su carro y vio el sitio donde el camión dobló y entró al monte. Ese lugar estaba bajando el crucero en la carretera Mazachapa, propiamente en un lugar que le llamaban la Vuelta de la Gallina. En esa vuelta, a la derecha de la carretera, a unos 300 metros dentro del monte, hallamos los restos de los compañeros. Allí encontramos algunos nichos con huesos en la superficie y unos 40 tanques de gas propano esparcidos en todo el área. Reconocimos los restos de Auralila por un zapato tenis que ella vestía cuando cayó. A Polín se le relacionó por un hueso fémur que correspondía al tamaño del adolescente. A Pepe, el hermano de Augusto, por el pelo, y otros hermanos que no pudimos decir quiénes eran. Hicimos una sola vela de los caídos y luego se les dio cristiana sepultura. Tristísimo, hermano, tristísimo. Y ahora voy con dos cosas más, que faltan, una más. Porque esto es... No, ¿qué va a ser? Son dos. No me digas que lo perdí. Esperen un momentito, aquí está. Esperen un momentito, por favor. Aquí está. Ok, aquí. A ver. Es que yo tenía otro
que es el relato de las mamas, que es el más estremecedor. Voy a ver si lo encuentro en el transcurso. A ver. Oigan este relato. Esto dice, ocurre después de hubo varios repliegues de los combatientes de San Judas. No fue uno solo al vapor. El repliego a los Meneses, por ejemplo. Se replegaban cuando se les acababan las municiones o cuando tenían demasiado pegada la guardia. Entonces se replegaban, descansaban y volvían a atacar, ¿verdad? Entonces cuenta lo siguiente el compañero. Nos replegamos para el sur fuera de San Patricio. Manuel Calderón y Verónica se quedaron al mando mientras yo me fui al Estado Mayor, que estaba en la escuela de Loma Linada. Gabriel, cardenal, había bajado a San Judas. En el puesto médico estaban las monjitas. Tavaricha, Maritza Nazaret, todas asistían a los heridos. Ahí también estaba Eduardo Cuadra, Ismael. En la instalación ya no había espacio para más heridos. Habían algunos cadáveres de compañeros. El trabajo era intenso y sin mucho personal profesional. La medicina se había limitado. Entre los heridos miré uno que convulsionaba. El estertor de la muerte le producía quejidos horribles. Sentí una sensación de miedo, de repugnancia que me paralizó cuando le vi el cráneo volado. Tenía un orificio de bala en la frente y el casco superior del cráneo había desaparecido. Los sesos se le estaban derramando y la sangre le salía por todos los orificios del rostro. Maritza se arrimó y lo alumbró con la lamparita de gas y luego se dirigió a Jenny Soto, Tavaricha, a quien le comentó algo. Luego las dos mujeres vinieron donde estábamos Eduardo y yo. Maritza habló acongojada. Ya no va a vivir. Él está así desde como las 7 de la noche y no se muere. Eran las 2 de la madrugada. El compa está traumando a los otros heridos que le tienen miedo al escucharlo. Eduardo le preguntó a Maritza y a Jenny qué se podía hacer. Maritza dijo, ya nada, él está desahuciado, no podemos hacer nada. Hay que sacarlo de aquí, solo está sufriendo, él ya no vive. Eduardo, Tavaricha, Jenny Soto y yo salimos del puesto médico a decidir qué hacer con el compañero. Decidimos sacarlo y ayudarle a morir para que no siguiera sufriendo. Cuando Eduardo y yo lo suspendemos de los pies y manos, la cabeza del hermano se desgaja hacia atrás, regando los sesos y la sangre en el suelo. Lo sacamos del dispensario hasta la calle y lo llevamos a unos 30 metros al norte, costado este de la escuela. Eduardo me preguntó si tenía valor de dispararle al hermano con una pistola calibre 22. Yo me negué porque no tenía el valor de hacerlo. Se le dio un balazo al pecho y el cuerpo empezó a sacudirse. Luego con una 9 milímetros otro disparo. Y fue hasta entonces cuando el hermano descansó en paz. Al lado sur de la escuela se hallaban abiertas unas zanjas en la misma área en donde se habían sepultado a otros compañeros. En pleno silencio nos regresamos y en una de las aulas de la escuela le dije a Eduardo, debemos pronunciar algunas palabras cuando enterremos al compañero. ¿Te sabes la letra del nuevo himno del frente? Eduardo no se sabía nada. Medio dio algunas palabras con sentido musical, por lo que decidimos no cantar nada a la hora de sepultarlo. Al amanecer se murió otro compa que a Tavaricha la conmovió. Ella se notaba muy dolida cuando los compas fallecían. Gabriel subía en la camioneta roja y nos reunimos con Eduardo Cuadra y hablamos de las direcciones a seguir en ese día. Y después ahí sigue el relato. Espérame, es que el más importante no puede ser que lo haya perdido, ¿verdad? Aquí está, hermano, es que esto es estremecedor. 11 de junio de 1979, 11 de la mañana. Vamos a leerlo con calma esto.
Y pongan atención, compañeras y compañeros. El amor de doña María Espinosa. Todas las fuerzas estaban replegadas en los Meneses. En el barrio San Judas habían quedado algunos compañeros asistiendo a los heridos. Las bestias sorprendieron al adolescente Francisco Espinosa del cine 2 cuadras al norte, media cuadra arriba. María Potoy estuvo espiando todo lo que estaba sucediendo. El morenito Francisco Espinosa cayó herido frente a los Toruños. María no pudo asistirlo porque al mismo tiempo los posesos, los guardias, estaban asesinando a otro joven en la esquina frente a los Marencos, en el predio vacío. María Potoy presenció el dantesco espectáculo cuando los posesos estaban ultimando a Francisco. Las bestias le extirparon el cráneo con una roca, la que dejaban caer una y otra vez. El cráneo de Francisco quedó completamente machacado y su cuerpo en pedazos. A escasos metros de la escena, doña Leonor Fonseca, viuda de Gómez, salía corriendo de su casa y se lanzó sobre el cuerpo pasconeado a balazos de su hijo, René Santiago Gómez Fonseca. Ella desafió a las bestias solo con la compañía de sus lágrimas y gritos de dolor. Eugenia, hermana del finado, recogió el cuerpo de René Santiago Gómez Fonseca, el cual estaba como una masa roja chorreando sangre, y lo llevó a su casa. Los posesos no continuaron con su festín y callaron su galil. René Santiago Gómez Fonseca fue sepultado por su madre en el patio de su casa. Él era miembro del grupo que jefiaba el Chele Cepeda. Doña María Espinosa venía sola empujando un carretoncito. Ella vivía del molino media cuadra al sur. Doña María bajaba dispuesta a recoger los restos de su hijo Francisco el morenito. Ella se aproximó íngrima, sin que nadie se atreviera a decirle: «Te ayudo, María». En esa circunstancia, solo existe un único ser en el universo capaz de desafiar cara a cara la palidez de la muerte: la madre. En el corazón de nuestras madres no existe miedo cuando se trata de cualquiera de sus criaturas. Ante el espanto de las otras almas, ella íngrima y en silencio recogió su corazón revolcado, la dentadura, los dedos y el resto de las partes de su hijo que las bestias habían dejado esparcidas. Juntó todos los pedazos y los puso dentro del carretón. Luego, con sus manos, amontonó el lodo de sangre y tierra y lo depositó en el carretoncito. El suelo lo limpió lo más que pudo. Luego se incorporó, ignorando el mundo. Empujando el carretón, se marchó sola con su dolor a velarlo y sepultarlo en el basurero de la carpintería de Manuel López. Un martes, el martes 18 de octubre de 1988, las lluvias y los vientos del huracán Juana desataron fuertes corrientes que erosionaron las barrancas del Cauce, arrasando con los restos de Francisco Espinosa el morenito, donde lo había sepultado su madre. Historias estremecedoras, compañeros. San Judas. Muchas gracias a Jorge Cantillano, muchas gracias a Cristóbal Guevara Casaya, y honor y gloria a todos los héroes y mártires caídos durante la insurrección final y a lo largo de toda la historia de Nicaragua. Después vamos a leer otro relato. Son las 7:18. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
7 de la mañana con 21 minutos. Queremos seguir recordando a nuestros héroes. Yo no me canso de recordar a nuestra gente. Nunca me cansaré. Y quiero recordar algunos nombres de los caídos en San Judas, en el Quilocho y la Hacienda Vapor, recopilados por Pablo Emilio Barreto Pérez, que ha hecho un extraordinario trabajo como cronista de la insurrección, cronista de Managua. Ahí van los nombres de caídos en San Judas, en el Quilocho, en la Hacienda del Vapor. No va por el orden, no va por sitio donde cayeron, sino van en general. El Chino Matus Ortega, Aldo Chavarría, Alejandro Girón, Ángela Larguespada, Angélica Lara, Armando Arce, Arsenio Orozco, Cristian Eduardo Flores, Cristóbal Tico Martínez, David Helio, David Casaya, Donald Cristian Flores, Douglas Mejía Obando, Eduardo Flores, Eduardo Mojica, Ernesto Hernández, Francisco Pancho Martínez, Francisco Blanco, Franklin Grameño, Freddy Mejía Zapata, Freddy Telles, Gabriel Cardenal Caldera, Eberto Salinas, Henry Guerrero, los hermanos Mario y José Santamaría, Julio César López, Julio César Tucler, Julio Peineta, Luis Salgado, Manuel Curro Mendoza, Manuel Calderón, Manuel Guadamuz, Manuel Lara, Manuel Torres Espinosa, Marvel Guadamuz, Marcos Morales, Mario Montenegro, Marta Espinosa, Marvin Carrión, Marvin García, Miguel Ángel Fornos, Nelson Vargas, Noel Salinas, Norma Guevara, Osvaldo Cosadiorno, Otoniel González, Patricia Blanco, Ramiro Córdoba, Ramiro Martínez, René Cisneros Vanegas, Roberto Alvarado Flores, Roberto Álvarez Morales, Roberto José Chele Andara Ortega, Roberto Vargas Batres, Rodolfo Blanco, Rolando Delgadillo, Sandra Salgado, Sebastián Blanco, Segundo Samayoa, Uriel Areas, Walter García, William Espinosa, Alfredo Martínez, Carlos Aguirre M., Carlos Quirós R., Carmen Berríos M., Celso Domínguez, César Antonio Espinosa, David Hidalgo C., Denis Moreno, Eddie Sandoval, Efraín Vargas, Ernesto Hernández Cruz, Francisco Hernández, Francisco Ríos N., Francisco Salvador Munguía, Germán Sotelo M., Guadalupe Girón, Henry Guerrero, Isidro Ramírez, Joaquín Alvarado P., Joel Rodríguez L., José Ángel Ureima, José Cordero M., José Félix Ramírez, Juan Hidalgo C., Juan Pablo Sevilla, Juana Castillo G., Luis Antonio López Q., Luis Salgado, Manuel Cubillo M., Marcos Morales, Mario Montenegro, Marta Espinosa, Marvin Alemán, Marvin Baquedano, Arminio Guadamuz, Marvin Marín, Marvin Santamaría, Marvin Vanegas, Norman de Trinidad, Nubia Palacios, Orlando Santana, Pedro Cuadra, Roberto Antonio Munguía, Samuel Alvarado, Sergio Guevara, Silvio Briceño, William Vanegas y los dos médicos asesinados por la Guardia ahí en San Judas, que fueron capturados y luego asesinados, la doctora Erlinda López Osorio y el doctor José Dolores Fletes. Y cuento algo más. Te aseguro que pocas de estas cosas las conocemos en general todos nosotros. Por eso hay que recordarlas y recordarlas. Fíjense, había un grupo de chavalos, cipotitos todos, que eran amigos, compartían intereses, gustos, amistades, estudios, y las familias de los chavos también eran amigas entre sí. El grupo de la Nicaragua. Uno de ellos era dirigente del frente.
Era el responsable de la 14 de septiembre, a Nicaragua, la 1 de mayo, que era Ricardo Su Aguilar. Entonces eran la Marlene Aguilar Usaga, la Isabel Arauz Rugama, Cela Patricia Amador Cisnero, Manuel Barrante y Ricardo Su. Entonces todos ellos se fueron en el repliegue. Llegaron a Piedra Quemada y como a las 11 de la mañana del 28 de junio, de mañana, 43 años, como a las 11 de la mañana, hubo el bombardeo de La Guardia y mató un montón de muchachos, montones. Uno de ellos, ya le vamos a leer un pedacito de su biografía. Como a la 1 de la tarde, los chavales, estos chavalos, ¿verdad?, que se habían logrado salvar del bombardeo, que se escondieron hasta bajo las piedras, hermano, porque eso era desolado, pura piedra quemada. Ahora no, ahora es diferente. Logran pasar, se van los aviones, se ponen en pie y se van buscando cómo salir a la carretera Masaya, a la altura del kilómetro 22. El 22, esto allá por el Raizón, más o menos. Y entonces en el camino entre Piedra Quemada, el Raizón, no, después del Raizón es. Bueno, pues el caso es que al salir, buscando la salida, desde Piedra Quemada hasta ahí, hasta la salida de la carretera, encuentran una pila de agua donde abrevaban el ganado. Ahí llegaban las bestias, las vacas, los caballos. Entonces, para ellos, ¿qué te vas a poner a pensar de que si son vacas o caballos o seres humanos lo que toman ahí? Era agua, hermano, y llevaban más de 24 horas a esas alturas, probablemente sin ingerir líquido. Entonces se van a tomar agua ahí, ¿verdad? Entonces la que se alejó más fue la Isabel. Entonces la Isabel se va a beber agua y el resto del grupo se queda junto esperando, y en eso cae un rocket. Cayó en medio, más o menos, pues, a mediación entre Isabel, que está tomando el agua, y el grupo que la está esperando. Los mató a todito. A todito. Los cadáveres fueron acomodados en zanjas muy pequeñas en los alrededores y en la orilla del camino pedregoso. Un mes después del triunfo los recuperaron a finales de agosto del 79. Vamos a leer un poquito de la vida de todos estos compañeros. Marlene Fátima Aguilar Usaga, Modesta Omari. Ella era hija de Rodolfo Antonio Aguilar y José Eloísa Usaga Flores. Tenía 20 años. Vivía con su mamá y con 5 hermanos, todos los hermanos integrados a la lucha en la colonia Nicaragua. La casa de Marlene, la casa de su mamá, doña Eloísa, era casa de seguridad. Ahí se fabricaban explosivos. Doña Eloísa le contó a Paulo Emilio, esto está en el libro que editó la Asamblea Nacional, que fue como la 3ª o 4ª edición de Un Pueblo en Armas, el libro de Carlos Núñez, en edición del 2017, creo que es esta edición. Ahí sale esta pequeña biografía. Entonces recogieron testimonio. Entonces dice que la mamá, doña Eloísa, contó que desde 1978 ella iba a dejar a su hija Marlene Fátima y a traerla al Colegio Salvador Mendieta, allá en la colonia de Centroamérica, porque la tenían amenazada de muerte. La chavala estudiaba 4º año de bachillerato. Salía con un grupo de jóvenes de la colonia de Nicaragua, estudiantes de secundaria. Realizaban pintas revolucionarias, propaganda, fogatas, emboscadas. Hacían bombas de contacto, labores de correo clandestino. Practicaban arma y desarme. El grupo de la Nicaragua se movilizaba en las casas de Bello Horizonte, Santa Rosa y La Reinaga.
Marlene se integró al repliegue junto con Isabel Arauz, Marlene la Cela Patricia Amador, Manuel Barrante y Ricardo Su. Esta es una. Los restos de Marlene están sepultados en el cementerio a la orilla de la casa comunal de la colonia Nicaragua. Cela Patricia Amador Cisneros, de seudónimo Mercedes. Fíjate bien, de seudónimo Mercedes, pongan cuidado, y era una niña de 13 años. Cumplidito. Hija de José Leonardo Amador y de María del Socorro Cisneros Méndez. Vivía en la casa número E275 de la colonia Nicaragua. Estudiaba en el Liceo Franciscano que quedaba en el reparto Altamira. Pertenecía a grupos de jóvenes cuyos padres y ellos mismos habían sido encarcelados, torturados y amenazados de muerte. Era del grupo de Marlene Fátima y de Isabel Arauz. Se juntaban para estudiar y para enfrentar a la guardia. Al estallar la ofensiva final se unieron a la lucha. Ella tenía el ejemplo de su hermano, Emilio Jonathan Amador Cisneros, comandante Chepe, caído en 1979 en Jinotepe durante una acción del Frente Sandinista. Estos chavalos también andaban en Santa Julia, en Don Bosco, en el barrio Meneses, en el Santa Bárbara, en la Salvadorita, en la Cristian Pérez, ¿no? En el barrio Blandón, que es hoy el barrio Costa Rica, ahí en el Puente de Edén. Entonces, estos chavalos que te estoy contando, cuando reciben la orden que se van de repliegue a Masaya, se van a su casa a retirar, a sacar cosas, pues. Entonces la familia de Cela Patricia, don José Leonardo y doña María del Socorro, recuerdan que Cela llegó cuando ya estaba oscuro. Eso es lo último que recuerdan de ella. Rescataron su cadáver y lo llevaron a la colonia Nicaragua. Ahí está sepultado al este de la casa comunal. Manuel Barrantes Miranda estudiaba quinto año de bachillerato en el Liceo Franciscano en Altamira. Tenía 19 años. Se incorporó al Frente Sandinista a temprana edad. Su hermano mayor, Mario José Barrantes, era el responsable de la estructura político-militar del Frente en la colonia Nicaragua. Manuel Barrantes, además de estudiar, trabajaba en la farmacia Managua. Vivía con sus padres, Manuel Barrantes Rueda y Rosa María Miranda. La casa de sus padres fue casa de seguridad. Manuel padre estaba organizado desde los tiempos de movilización republicana. Tenía más de 20 años de estar organizado. Manuel hijo era especialista en conseguir materiales para fabricar bombas de contacto en coordinación con otros colaboradores, entre los que se encontraban el Tigre Pavón del barrio La Reinaga, que tenía una fábrica de bombas y cohetes cerca del Puente del Edén. Dentro de la casa, allí en la Nicaragua, los dos Barrantes Mario, padre e hijo, y otros combatientes hicieron un hueco y allí colocaban materiales explosivos y bombas de contacto que ya estaban hechas para ser usadas contra las patrullas de la Guardia en la zona oriental de Managua. Cuando se da la orden del repliegue, Manuel llegó a su casa con una caja llena de medicina y bombas de contacto en otra caja. La versión de sus hermanos, bueno, como también habían 3 hermanos que estaban integrados al frente, o sea, eran 3 en total, Mario, Víctor y Marvin. Dicen que los 3 iban juntos en el repliegue, pero al llegar a Piedra Quemada con el bombardeo, se separaron y entonces es cuando Mario se junta con las muchachas. Sus restos fueron rescatados. Dos compañeros más. Ricardo Su Aguilar, hijo de Leopoldo Su Llanes y Rosa Aguilar Villagra. Nació el 8 de octubre, el día del Che, de 1959, o sea, ahorita tendría casi 63 años. Vivía en la colonia Máximo Jerez.
Hizo sus estudios primarios en el colegio, en el instituto, Rigoberto López Pérez, que en aquella época era el 1 de febrero. Luego se bachilleró en el Andrés Bello de Managua. Después ingresó a la UNAM al año académico 77-78. Pero desde 1974 él ya estaba integrado a la lucha sandinista. Entonces iba a reuniones, a mítines, a realizar acciones políticas, a recaudar fondos durante la huelga de hambre para liberar a los presos políticos, cosas así, pues. También participó en las marchas de cuando asesinan a Pedro Joaquín, ¿verdad? Fue dirigente juvenil de la colonia Máximo Jerez. Después lo trasladaron a la zona occidental, a lo que hoy es Ciudad Sandino, el Open 3 en aquella época. Entonces él trabajaba en el Open 3, en Matiares, en los Brasiles y en Matiares. Ahí hubo distintas acciones que hizo Ricardo Su con grupos de compañeros, como el sabotaje del oleoducto que conecta desde Puerto Sandino hasta la refinería, a la subestación eléctrica de los Brasiles. Atacaron unidades de la Guardia allí en los Brasiles el 8 de septiembre. Y luego, después de la insurrección de septiembre, lo trasladan a los barrios orientales a hacerse cargo de las organizaciones sociales y de las organizaciones juveniles en las colonias, en los barrios El Riguero y Máximo Jerez, después en la colonia Nicaragua, la 14 de septiembre, las Américas 3 y 4, al barrio Meneses, que es el barrio Venezuela. Era el jefe político de una columna miliciana y participa en el repliegue y ahí muere en Piedra Quemada. Rescataron sus restos y fue sepultado en el patio donde reside la familia Su en la colonia Máximo Jerez. Y finalmente les cuento el caso de esta muchacha, hija del profesor Bonilla, que tuve el honor de recibir clases de inglés con él allá en el año, ¿para qué? Hace muchísimos años. Era una niña de 15 años. Y siempre recuerdo al profesor Bonilla, chaparrito, hombre muy gentil, muy agradable, gran maestro. La niña se llamaba Eva Margarita Bonilla Zúñiga. El profesor Alfonso Enrique Bonilla López y la profesora, también era maestra, Celia Gloria Zúñiga Bonilla, Zúñiga, era su mamá. La niña tenía 15 años. Primero vivían en el barrio Altagracia, después compraron una casa ahí en Residencia del Dorado, se pasaron al Dorado. Y la Eva Margarita hizo su primaria en el Madre del Divino Pastor. Ya después la metieron a secundaria al Teresiano. Eva se organizó de diferentes formas en el colegio y en el vecindario donde vivía. Buscaba cómo contactarse con gente que estuviera cerca de las labores guerrilleras sandinistas. Era amante de los libros y de oír la radio. Le gustaba escuchar a su padre conversar con sus amigos profesores universitarios de la UNAM sobre la realidad nacional. En 1977, cuando ya vivían en el reparto El Dorado, Eva se convierte en la líder juvenil, en la guía de jóvenes de su misma edad. Los motiva a discutir sobre la lucha social y armada del Frente Sandinista. Eva Margarita había realizado cursos de primeros auxilios, se había vuelto experta en primeros auxilios. En medio de los bombardeos y combates en 1978 y en el 79, ella anduvo curando a la gente, a los heridos, ayudaba a trasladarlos a los hospitales clandestinos. Pero Eva Margarita nunca volvió a tener contacto con sus padres después de la insurrección de septiembre. Ni con familiares, ni con amigos, ni conocidos, ni en El Dorado, ni en Altagracia. Después se fue con los muchachos al repliegue y nunca más se supo de ella. No lograron encontrar sus restos.
Eso es muy duro para un padre, para una madre. Muy duro. Desaparecida. Repito, tenía 15 años. 15 años. No nos olvidemos de nuestros héroes, de nuestros mártires. Nunca los olvidemos y rindámosles tributo siendo leales y trabajando duro por ayudar a sacar al pueblo de Nicaragua de la pobreza, por vencer la pobreza y por mantener la soberanía, la independencia, la autodeterminación del pueblo de Nicaragua. Son las 7:42. Hombre, quiero referirme a una cosa espantosa que ocurrió el viernes en una ciudad que se llama Nador, allá en Marruecos, en el norte de Marruecos, ya casi al borde del Mediterráneo. Hay dos ciudades que son las únicas sobrevivientes del Imperio Español, que son Ceuta y Melilla. Ceuta, que queda frente a Gibraltar, y Melilla, que queda hacia el este, siempre con costa en el mar Mediterráneo. Entonces, esas dos son unas puertas de miles, decenas de miles de africanos que ansían de ir a Europa para intentar salir de su miseria, sobre todo jóvenes. Jóvenes que han nacido y vivido en países expoliados, saqueados hasta la máxima expresión por todos los europeos. Ahí no se salva ninguno. Que han hecho toda su fortuna y han construido sus sociedades opulentas y el nivel de vida de sus pueblos a costilla de los africanos, de los latinoamericanos, de los asiáticos, pero sobre todo los africanos. Han hecho de África su botín. Son los que inventaron el secuestro de los habitantes africanos para llevárselos como esclavos a Estados Unidos y a toda América. Los que inventaron el comercio de esclavos, los españoles, los portugueses, los ingleses, los holandeses, los alemanes, los italianos. No se salva nadie ahí. Llegaban, secuestraban a los jóvenes, a las jóvenes, a los niños, a los adolescentes. Los secuestraban, los montaban en barcos, los amarraban, los ataban, les daban solo agua y a veces un pedazo de pescado crudo en los barcos hasta llevarlos a su destino y los vendían. Esos que hoy se las dan de muy civilizados. ¿Y sabes cómo dicen? ¿Cómo son de cabrones los europeos? ¿Sabes cómo dan la historia a las nuevas generaciones? Dicen que ellos llegaban, que los piratas y los delincuentes, los traficantes de esclavos, llegaban a las costas de África porque ahí los jefes de las tribus les ofrecían a su gente y se los vendían, se las ofrecían. ¿Ah? ¿Cómo serán? Es que es una vergüenza, no solo una vergüenza lo que hicieron, sino cómo hoy reproducen lo que ellos hicieron y le lavan el cerebro a todas las nuevas generaciones de europeos que se terminan creyendo esos cuentos, como se terminan creyendo el cuento de que los nazis no eran malos. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió el viernes, hombre? Y esto ocurre cada cierto tiempo, pues. Los españoles que se las pican ellos, ¿no? Y te vienen a dar recetas, te vienen a decir aquí cómo vas a hacer y cómo no vas a hacer, cómo sos demócrata y cómo no sos, que si respetás o no respetás derechos humanos, estos sinvergüenzas, son criminales, los gobernantes españoles son criminales, sin importar qué signo político sea el partido. Son criminales, o si están en alianza o no, esos que se la dan de izquierda ahí, mentira. Son igual de criminales, todos ellos. No hay distinción. Entonces, ¿qué pasó el viernes? O sea, yo he visto todos los videos habidos y por haber de todo lo que pasó ahí. Hay un video donde salen los muchachos, sobre todo jóvenes, pues, son como unos 1.500, 2.000, que van en masa rumbo a la valla para cruzar. Y van alborotados, van ellos decididos a que van a saltarse la malla. Hay una malla como como 6 metros tendrá eso. Vigilada por
policías y soldados de Marruecos. Y al otro lado están los españoles. ¿Ya? Entonces, un antecedente de esto es que los españoles, ¿verdad?, terminaron traicionando al pueblo saharaui hace como 3 meses. El Pedro Sánchez, que se la da de izquierda, traicionó al pueblo saharaui y reconoce que Marruecos es el dueño de ese territorio. Después que los españoles abandonaron ese pueblo, ¿verdad?, con el objetivo de que Marruecos frenara la inmigración, se encargara de matar a todos los negros que quisieran cruzar. Ese es el acuerdo. Y así fue. Entonces los policías y los soldados marroquíes nos dejaron pasar. Como resultado hay no menos de 21 muertos, que es lo que reconoce, 23 muertos, que es lo que reconoce Marruecos, pero hay otras cifras. Hay con nombre y apellido hay 27 de algunas organizaciones marroquíes. Y hay otras que dicen que son 40, contando los que murieron en los hospitales. 40 muchachos de países, la mayoría de Sudán, de Nigeria, del Congo. Chavalos, todos. ¿Cuál es el delito de ellos? Ser pobres, hermano. Ser pobres. Ese es su delito. Los matan por ser pobres y por ser negros. Si esa matanza del viernes hubiese ocurrido en un país donde la población predominante es blanca, habría un escándalo mundial ahorita. Pero como son pobres y son negros, no cuentan para estos cabrones que gobiernan Europa o gobiernan Estados Unidos. Yo no he visto que en Facebook o en Twitter o en Instagram haya una bandera de Sudán, por ejemplo, donde son la mayoría de las víctimas mortales, o de Nigeria, de luto por la matanza que hubo el viernes. No hay. Pero allá reventaron, se incendió la Catedral de París y todo el mundo solidario con París, que no sé cuándo. O sea, la doble moral. ¿Cómo nos dejamos meter la ideología nazi? Las vidas que importan son las de los blancos. Blancos y con reales. Si con reales mejor. Pedro Sánchez y su horda en el gobierno español con Podemos y todos ellos no le ponen pero a los ricos que llegan ahí a emigrar y piden visa y residencia. No les ponen pero porque llegan con reales. Y además son blancos. ¿No? Pero los negritos pobres, los que le recogen las naranjas, los que hacen todas las labores agrícolas en el sur, sobre todo, y otras muchas más, no solo en España, sobre todo en el sur, en Andalucía, sino también en Francia o en Italia. Esos negritos, sus vidas no importan. Si se mueren, que se mueran. ¿Quién nos manda a venir aquí? Esa es la lógica de ellos. Nadie les pidió que vinieran. Y luego, cuando logran pasar, están ilegales en el Estado español. Y son esclavos. Literalmente son esclavos. Y lo encubre el sinvergüenza Pedro Sánchez y todas sus compinches, la horda de compinches que tiene ahí, incluyendo a su partido Podemos y su partido PSOE y todos ellos. Son de la misma calaña toditito. Es una vergüenza. Fue horrible eso. Y después sale la tal, vos sabés que la tal Unión Europea hay unos ministros, dicen ellos que mandan. Entonces sale una sueca que es la ministra del Interior de Europa, que se llama Ylva Johansson. Pongan cuidado a lo que dice esta mujercita. Lo dijo ahí en Twitter, lo escribió. O sea, no hay manera que después diga que es que malinterpretaron, mentira. Blanca, por supuesto. Espérate. Que viene Pedro Sánchez, el jefe de gobierno. Y el viernes y el sábado sobre todo, viene el tipo y dice, ya se sabe la matanza que hubo. Mira lo que dice. Oíle lo que dice, perdón. Quisiera también agradecer en nombre del gobierno de España, del que es parte Podemos, la extraordinaria cooperación que estamos teniendo
con el Reino de Marruecos, que es el gobierno de Marruecos el que asesinó a los negritos, y que demuestra la necesidad de tener la mejor de las relaciones, una colaboración estrecha también en materia de interior, en materia de lucha contra la inmigración irregular, que por desgracia hoy se ha sufrido en la ciudad autónoma de Melilla. Este cabrón ni una palabra lamentando la tragedia, no, ni una palabra poniéndolo que hubiera sido una tragedia fortuita, ni una palabra de consuelo a las familias de las víctimas, nada. Menos aún que pidieron una investigación. Ya hicieron las fosas comunes, ahí están las fotos, hicieron las fosas comunes. Ayer las estaban haciendo para sepultarlos a todos sin hacerles autopsia, sin identificarlos y sin que haga investigación. Y el gobierno español, muy bien, gracias. Es terrible, o sea, es lo que te digo, vivimos en un mundo nauseabundo, dominado por estas claques que se encargan de los gobiernos de los países de Occidente que nos avergüenzan como raza humana, hermano. Entonces la tal ministra del Interior de la Unión Europea, que es sueca, se llama Ylva Johansson, escribe la mujercita esta: los hechos en el paso fronterizo de Melilla son profundamente preocupantes. En primer lugar, en la pérdida de vida. O sea, es preocupante la pérdida de vida. No es que es lamentable, no es que es triste, no condena, no, es preocupante. En segundo lugar, dice la mujercita, el cruce forzado y violento de una frontera, o sea, el delito, barbaridad. Pero violento, ¿por qué? Solamente porque si van desarmados, van en avalanchas, así es. ¿Y cuál es? Eso es violencia. Porque como son negritos, eso es violencia. Esta tragedia, dice, subraya por qué necesitamos vías seguras, realistas y a largo plazo que minimizan los viajes desesperados y condenados. Mira qué cabrona. Es que da rabia, de verdad. Da rabia. Y uno es impotente. Pues, toda esta gente que nos quieren dar clases de derechos humanos. En fin. Solidaridad con todas las familias que perdieron a sus hijos. Muchas de esas familias ni siquiera saben que murieron sus hijos. Porque no los identificaron. Ni siquiera saben. Son las 7:54. Ya nos vamos. Tenía aquí unas cosas de Ricardo Morales, José Benito Escobar. Pero la vamos a dejar para el miércoles. Solo quería, y ahí tengo una cosa, la tengo apuntada desde hace ya días, hermano. Nunca hay tiempo, pero es una maravilla eso. Ahí van a oír el miércoles, si da tiempo, ¿verdad? Pero quería decir una cosa, mira, vos lo que observás ahorita es zafarrancho cada vez más entusiasta de todo el sandinismo. Es bonito lo que está pasando. O sea, hay mucho entusiasmo. En algunas ciudades más que en otras, obviamente, siempre es así. Pero todo el mundo va, o sea, ya están, ¿cómo se dijera esto? Están encendidos los motores. ¿Verdad? Y nos queda menos de un mes para el 19 de julio que van a hacer actos en todos los municipios del país, con una transmisión central desde Managua en la Plaza de la Revolución para enlazarnos por vía internet. Pero que, fíjate, son 43 años. ¿Y cómo está de vivo el 19 de julio? Es impresionante. Y cómo, al menos por esa, ¿cómo te dirá yo? No es una figura, por ese efeméride, pues. La juventud se entusiasma. Si lográramos nosotros trascender el entusiasmo por la efeméride, por la caminata, por el acto, por la pachanga, trascender a la conciencia, nosotros tenemos asegurado
la defensa de los principios esenciales de la lucha por otras 2 generaciones. Nosotros tenemos que trascender. Ese es nuestro desafío. Entusiasmamos a los chavalos, las chavalas que ahí van a las caminatas, esto, lo otro. Y ahora hay que trascender, dar ese siguiente paso. No es cierto que lo vamos a lograr con todo, porque nunca es así. Pero que lográramos con el 5%, toda esa chavalada que se fue al vapor el sábado. ¿Cuántos iban? ¿Cuántos habrían allí? 10.000, 15.000. De los 15.000, ponerle que jóvenes eran 10.000. De los 10.000, que te queda el 5%, o sea, 500. 500 que trascienden a la conciencia revolucionaria y se forjan y estudian, etcétera. No fregué, tenés asegurado. Ese es el gran desafío que nosotros. A veces nosotros los que ya estamos más de allá que de acá, nos satisface solamente con verlos ahí participando y es un error. Es un error. El desafío nuestro es trascender. Trascender con la historia del Frente Sandinista, con la historia del pueblo de Nicaragua, con los propósitos del Frente Sandinista y del gobierno de Daniel, con esos planes, con esas ejecuciones, trascender a eso y a las razones por las cuales se hace. Ese es nuestro desafío. A veces creo que nosotros somos los que fallamos en no llegar a la culminación. Está bien, llegamos al entusiasmo de... Ahora pasemos al otro paso, que es la consolidación de la conciencia. Echémosle coco. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.